Buen día, mi nombre es Laura Nicole Rodariza y hoy les voy a hablar acerca de un periodo en específico, el cual es el periodo Triásico perteneciente a la era Mesozoica. Este periodo dio inicio a la era Mesozoica, duró de aproximadamente 245 millones de años a 208 millones de años. Se dividió en el Triásico inferior y en el Triásico superior. El Triásico inferior duró de 245 millones de años a 232 millones de años, mientras que el superior de 231 millones de años a 208 millones de años. El periodo Triásico tiene este nombre debido a las tres capas de roca que se dieron en este tiempo, las cuales son las rocas arenisas rojizas, las formaciones carbonatadas y las arcillas rojizas. Vamos a hablar ahora acerca del clima que tuvo en este periodo. El clima que hubo acá se llevó a un clima extremista, el cual los veranos eran demasiado cálidos y los inviernos eran demasiado fríos. El clima influyó demasiado para la formación de plantas y animales, de la cual vamos a hablar ahora. La flora de este periodo. Las plantas que se dieron en este tiempo florecieron en el lugar que más adelante daría lugar a la Eurasia. Debían tener un clima seco y cálido para así poder florecer, mientras que las plantas que florecieron lo que más adelante daría lugar a la Gondwana debían tener un clima seco y húmedo. En este periodo se dio lugar a lo que serían las plantas con semillas, como lo serían las coníferas y los helechos. También en este periodo se dieron las angiospermas y las gimnospermas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de su fauna. Su fauna vamos a dividirla en diferentes partes para así poder entender bien. Se dividió en la vida marina, los dominantes aéreos y los dominantes terrestres. Pero en este tiempo se están empezando a dar los cambios de reptiles a dinosaurios. Por tanto, la fauna es un poquito más complicada. Dinosaurios, un término curioso, ¿no les parece? Pues a mí sí. Este término significa temible lagarto y se usó por primera vez por Richard Owen en 1841. Pero volvamos al tema principal, a la fauna de este periodo. La vida marina se caracterizó por los ictosaurios, plesiosaurios, protosaurios, asclepiosauриos, pletosaurios y ectodontes. Ahora, los dominantes aéreos. Esto sí es un poco más complicado, porque estos no tenían plumas. En lugar de esto, tenían un tejido membranoso que les servía como alas para poder volar. Se caracterizaban por los pterosaurios, citosaurios, también por los saurovirectes y los cactomorphos. Mientras que con los terrestres la cosa es un poquito más extensa. Estos se caracterizaban por los arqueosaurios, litosaurios, ornitosuchus, semerasaurus y los plateosaurios y los cygnusnatus. Vamos a hablar ahora de las características principales que hubo en este periodo. Las principales características fue que se empezaron a formar los dinosaurios, así como ya lo mencioné antes, se dio el cambio de reptil a dinosaurio. Acá también se empezó a dar la separación de la Pangea, ya que anteriormente había concluido su formación. También hubo una extinción masiva que acabó con este periodo, dando inicio al periodo Jurásico, acabando con casi el 20% de las especies que habían con casi el 80%, haciendo que solo sobreviviera el 20% de las especies que habían habitado en este lugar. Asimismo, el enorme tamaño de la Pangea dificultó el refrescamiento de los océanos, lo cual a su vez dificultó el movimiento de los animales que habitaban en este periodo, los cuales podemos caracterizar por tres tipos, los cuales son sobrevivientes del Pérmico Triásico. También están los grupos que florecieron brevemente durante este periodo, los cuales se extinguieron en la extinción que hubo a final de este, y los nuevos grupos que continuarían para dar lugar al mundo mesozoico, que serían los animales que pasarían al Jurásico, como los ictosaurios y los plesiosaurios, debido a que hubo una extinción masiva y solo estos fueron una de las pocas especies que lograron sobrevivir. Para finalizar, un dato curioso de este periodo fue que en este periodo aparecieron los corales. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañera, quien les va a exponer el periodo Jurásico. Hola, mi nombre es Ashley Nicole Pedraza Bilbao. Me tocó la era mesozoica junto a mis compañeras Laura Nicole Rodariza y Angie Lorena Pinilla Barragán. Hoy vengo a hablarles de la época jurásica. La época jurásica comenzó hace 200 millones de años y terminó hace 145 millones de años. Nuestro planeta, en ese momento la mitad estaba llena de grandes selvas y
Europa y América del Norte estaba inundada de mares. El clima en ese momento era entre cálido y húmedo. Y el animal que más surgió en esta época fueron los grandes dinosaurios con los que dominaron la Tierra. Eran los más temibles, por así decirlo, los más grandes. La fauna de nuestra era mesozoica estuvo dominada por los grandes arcosaurios, que aparecieron unos pocos millones de años después de la extinción del Perco-Triásico. Este periodo está entre la mitad o en el segundo puesto entre el Triásico y el Cretácico, los cuales mis compañeras les hablarán de ellos. Este periodo se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios y la escisión de Pangea en los continentes de Laurasia y Gondwana. A continuación les muestro algunas cosas que destacaban en nuestra era jurásica. Muchas gracias. ¿Sabías que el gran tiranosaurio Rex en realidad era bastante lento moviéndose? Al menos eso es lo que indican estudios recientes. Verás, el investigador Pasha van Bichler quiso analizar cómo era el desplazamiento de este dinosaurio. Gracias a las representaciones en 3D, su equipo logró descubrir que el tiranosaurio Rex posiblemente se movía a unos 4.61 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, una persona promedio se desplaza a una velocidad de 5 kilómetros por hora caminando. La razón de su lentitud se encuentra en el balanceo de su cola. Buenas tardes, mi nombre es Angie Lorena Pinilla y voy a exponer la era mesozoica. La era mesozoica se divide en tres: Triásica, Jurásica y Cretácica. Voy a exponer la Cretácica. En esta época pues aparecieron los dinosaurios y los mamíferos. De igual manera, al final de esto pues se extinguieron. Entonces aparecieron los dinosaurios, también los gimnospermas, que son unas plantas con semillas, los angiospermas, que son plantas con flores. Realmente estos fueron como una gran ayuda o una fuente de alimentación para aquellos dinosaurios y mamíferos que estaban en esta época. También en esta época de Cretácica surgió una flor que es llamada magnolia. De igual manera, unas serpientes también aparecieron que actualmente se pueden encontrar. También apareció pues los dinosaurios, tiranosaurios rex, que pues fueron principalmente los que aparecieron. Al final de esta etapa pues se extinguieron tanto como los dinosaurios, y de igual manera hubo como una separación de los continentes. El clima era cálido. Gracias al clima cálido fue que nacieron los mares interiores, y los dinosaurios fueron los que pues
como tal dominaron todo el continente. Esta extinción fue como tal por, gracias a un meteorito, o también fue por un volcán que hizo pues que totalmente todo eso quedara en la nada, en el vacío, y pues así se hiciera la extinción. Y pues también dicen que hubieron otro tipo de mamíferos que alcanzaron a sobrevivir, y eso es todo.